hacer que el formato tenga un poquito más de interacción. Entonces, si os parece, arrancamos con un par de intervenciones que sean un poco parecido al estilo anterior, ¿no? O sea, tanto Berta por la parte del derecho de uso, ¿no? Como José Tellez, que está por ahí online desde Cataluña. José, ¿nos escuchas? ¿Estás ahí? Sí, os escucho perfecto, sí. Ah, perfecto. Y él, que nos hablará de otras formas de generar proyectos de estas características, ¿no? En cesión de uso. Arrancan ellos. Después vamos a tener un momentito en el que vais a agruparos, ¿no? Como por zonas, y cada grupo, la idea es que vais a pensar, digo porque ya lo podéis reflexionar en estas preguntas y con lo que se ha dicho antes, cada grupo que piense en un par de preguntas que le gustaría lanzar o que le gustaría que hoy fuesen, no voy a decir resueltas, pero más o menos reflexionadas en este diálogo que estamos produciendo entre la cesión de uso y el derecho a la vivienda, ¿no? O sea, estamos explorando el cómo cesión de uso, derecho a la vivienda, cómo son dos espacios que puedan interaccionar. Entonces vamos a generar esas dos preguntas por grupo y luego, esto digamos que son como 10-15 minutos cada una de ellas, o sea que nos ponemos en la 1 menos 10, cuando terminemos esta parte, hacemos las preguntas, que será como hasta la 1:10, ¿vale? Y los últimos 50 minutos vamos a invitaros a algunas de las que habéis estado, que queráis, de las que habéis estado en el primer momento, ¿vale? A que subáis de nuevo, ¿no? Y que estéis todavía por aquí, el bloques en lucha, o sea, Sindicato de Viviendas, la Asamblea de Vivienda, la Villana, nos colocamos aquí y vamos a recoger vuestras preguntas y vamos a arrancar un diálogo, pero a partir de las preguntas que hayáis de vosotras y las nuestras, ¿no? Como un diálogo más interactivo, no tan secuencial. ¿Os parece? ¿Sí? Bien. Es fácil porque cómo vais a decir que no a una propuesta que os acabamos de hacer. O sea que es perfecto. De acuerdo, pues entonces arrancamos con José. José, Sí, pues si quieres empiezas tú y así nos abres un poco el espectro de formas y de proyectos. vale. Voy a empezar compartiendo pantalla. Vale. Creo que se ve bien. Si me podéis confirmar. ¿Me podéis confirmar que veis Sí, sí, bien la presentación? se te ve y se te oye bien. Vale, perfecto. Vale, bueno, pues para empezar, muchas gracias por la invitación. La verdad es que me encantaría estar allí con vosotros. Siempre es un placer estar en Madrid y conocer a la gente de Entre Patios y saludos especialmente a la gente de REAS, con la que normalmente pues, coincidimos en Madrid para coordinar las diferentes iniciativas de proyectos de vivienda cooperativa en el Estado. Entonces, lo que me habéis pedido es un poco ambicioso, entonces, no sé si voy a poder cumplir todas las expectativas, pero es explicar un poco cuál es el modelo de vivienda cooperativa en cesión de uso de Sostra Civic, que es un poco diferente al modelo. O sea, el modelo es el básico, pero la manera de impulsar nuevos proyectos, pues es un poco diferente a lo que normalmente se conoce y tal. Y después algunos proyectos que a lo mejor no son los tan conocidos, ¿no? Y que están haciendo especialmente un link interesante con el movimiento aquí en Cataluña, con el movimiento de la defensa del derecho a la vivienda. Entonces, bueno, a ver qué puedo hacer. Y si no, pues después hay tiempo para las preguntas. Bueno, pues para quien no nos conozca, Sostres Civic somos una cooperativa en cesión de uso que somos la pionera en el Estado y a nivel catalán en traer este tipo de modelo. Somos actualmente 1.400 personas socias, estamos trabajando en 27 municipios y ya tenemos 13 proyectos con alrededor de unas 174 viviendas y estamos desarrollando 500 viviendas más. Bueno, y tenemos 14 grupos de personas socias que están buscando un patrimonio para impulsar sus proyectos. ¿Qué más? Somos la única cooperativa por proyectos que trabaja a nivel catalán. Eso quiere decir pues, o sea, normalmente el modelo más conocido es que las cooperativas pues, se pueden constituir como cooperativas por sí solas, pero también nosotros lo que hacemos es que todos nuestros proyectos forman parte de una única cooperativa, ¿vale? Eso quiere decir que somos una cooperativa paraguas que trabaja, bueno, voy a hacer más pequeño.
pequeño porque creo que no sé si... Vale, así. Así se ve mejor la presentación. Que somos una cooperativa paraguas que aglutina todos estos proyectos, ¿no? Y esto lo hacemos, bueno, y un poco el triángulo sería este, o sea, la cooperativa Sostre Civi, que es la que mantiene la propiedad de todo su patrimonio y cede el uso a las personas que son socias de la cooperativa. Por tanto, mantenemos el tema de la propiedad colectiva, las personas socias solo se relacionan con la propiedad en cuanto que son socias de la cooperativa. Pero esto lo que hace es que las 1.400 personas socias son propietarias colectivamente de la cooperativa, no solo las personas que viven en el patrimonio. Este modelo de cooperativa paraguas, por decirlo de alguna manera, lo que facilita es que se creen nuevos proyectos. También es una manera de blindar el modelo a largo plazo, ¿no? Que a diferencia de otros proyectos que ahora os comentaré o lo que ya habéis comentado porque os he estado escuchando previamente, eh, en otros países, ¿no? Donde se han privatizado cooperativas que nacieron en este modelo de cesión de uso. En el caso de ser una cooperativa paraguas y de tener una base social tan amplia, pues impide, ¿no? O pone trabas para que una cooperativa pueda caer en las trampas, ¿no? En las trampas de la especulación, ¿no? Cualquier uno de nuestros proyectos, si decidiera vender su patrimonio y privatizarlo, pues tendría que ser un acuerdo muy amplio de toda la base social, ¿no? Obviamente, pues también se crea una red de apoyo mutuo y también facilita la movilidad de socios entre proyectos, ¿no? O sea, si tú estás en un proyecto de vivienda sostenible y que aparece otro proyecto en otra ciudad o hay un proyecto en otra ciudad que tiene vacantes y te interesa a ti moverte allí, pues ya está, no tienes que dejar la cooperativa y empezar en otra, sino que simplemente te puedes cambiar. Otros beneficios de este modelo es que podemos impulsar otras cooperativas de servicios asociadas a la vivienda. En este caso, hemos impulsado la Constructiva, que es la única cooperativa de gestión la única constructora cooperativa que existe en Cataluña para hacer nueva construcción y rehabilitación de viviendas en cesión de uso. También facilita la financiación, ¿no? Tenemos nuestra propia plataforma de micromecenazgo. eh, y también, pues, evidentemente, tenemos un equipo técnico, ¿no? Con diferentes profesionales, del cual formo parte que facilita toda esta gestión de la promoción a la convivencia. Por ejemplo, una de las trabas importantes, pues ya supongo que lo sabéis, es el acceso a la financiación. Pues obviamente es diferente a hacerlo a nivel de grupo que una cooperativa que ya tiene muchos proyectos y que por tanto puede acreditar una serie de solvencia, puede conseguir mejores, mejores eh, hipotecas, etcétera, ¿no? Y también, pues, evidentemente, al ser una cooperativa grande, pues también podemos recopilar fondos económicos comunes y también un mecanismo de solidaridad en caso de impagos, ¿no? Por motivos fundamentados y objetivos, ¿no? Pues te quedas en paro durante un tiempo, tienes alguna dificultad económica, etcétera, ¿no? Tenemos de todas las cuotas que se pagan al mes, pues creamos este fondo de solidaridad para no dejar a nadie tirado en caso de que no pueda hacer frente a una cuota, ¿no? Ya lo habéis comentado aquí, el compañero del Sindicato de Inquilinas de Madrid, pero uno de los beneficios también de ser una cooperativa grande es que podemos llegar a acuerdos con el movimiento por el derecho a la vivienda, ¿no? Y en este caso, el primer acuerdo entre el cooperativismo de vivienda y el movimiento del derecho a la vivienda en el Estado español, pues se ha dado en Cataluña, ¿no? Y entonces Sostre Cívic y el Sindicato de Llogateres, la organización de inquilinas a nivel catalán, hemos llegado a un acuerdo de doble afiliación. Eso quiere decir que todas las personas socias de Sostre Civil, las 1.400 personas socias y los cerca de 3.000, si no me equivoco, afiliados del sindicato de inquilinas, forman parte de la misma base social, ¿vale? Hay un criterio de la afiliación. Eso se concreta en que las personas de Sostre Civic, pues evidentemente, que la mayoría de personas que no viven, la mayoría de nuestras, o sea, os he dicho antes que solo tenemos 170 personas
en un proyecto de vivienda. Tenemos 1.400 personas socias. Eso quiere decir que la inmensa mayoría de nuestras personas socias obviamente no viven en un régimen de propiedad, sino que son obviamente inquilinas, ¿no? Tienen un contrato de alquiler, ¿no? Por tanto, se benefician, gracias a ser socias de Sostra Civic, de los servicios de asesoramiento y de lucha por los derechos, por sus derechos como inquilinas. A la vez, todos los afiliados del sindicato de inquilinas tienen preferencia a la hora de entrar en proyectos de cooperativas por encima de nuevos socios, ¿no? Hacemos formaciones conjuntas y hemos empezado, eso también se ha comentado antes, ya lo he escuchado, un estudio de cómo impulsar cooperativización de bloques en lucha, ¿no? Ya se ha comentado previamente, supongo que dará motivos al debate o a preguntas. ¿Cómo nos organizamos? Obviamente las 1.400 personas socias pues, forman parte de una misma asamblea general que elige un consejo rector. Todo esto regido por la ley de cooperativas o como cualquier cooperativa, y las personas se pueden agrupar como socias para impulsar nuevos proyectos o pueden estar pueden estar viviendo en sus proyectos. A la hora de constituir un nuevo grupo, lo normal sería pues, que, ¿no? Lo lógico, ¿no? El proceso lógico sería pues, que se constituye un grupo, se obtiene un suelo o patrimonio, se define el proyecto, se obtiene la financiación y empiezan obras, ¿no? Al ser una cooperativa grande, muchas veces podemos impulsar proyectos saltándonos esta fase de constitución del grupo, ¿no? Y por tanto ya obtenemos un patrimonio y a partir de aquí vamos a buscar a socios, ¿no? O entre la base social que ya tenemos o nuevos socios, ¿no? Esto es un beneficio, ¿no? Porque hay a veces que no, ¿no? Hay veces que tenemos grupos pues, que se constituyen y empiezan a buscar el patrimonio porque se forma más una comunidad intencional, ¿no? Pero esto provoca pues también pues que, o sea, si solo todos los proyectos fueran así, pues toda nuestra base social sería muy militante, sería muy, ya supongo que lo sabéis, ¿no? Pero muchos grupos que se constituyen de vivienda cooperativa, pues entre que se constituye el grupo y obtienes un patrimonio, bueno, pues en los casos de éxito son muy reducidos y que aquí a veces pasan muchos años, ¿no? Y eso que hace que la gente se canse y tal, ¿no? Entonces, al ser una cooperativa grande, pues también ayudamos, ¿no? A saltarse un poco este proceso, ¿no? Y que a veces podamos encontrar en un territorio una oportunidad patrimonial, ¿no? Y que eso facilita también porque el grupo ya entra con esta fase ya hecha, ¿no? Que ya hay un patrimonio, ya hay un suelo, ya hay un edificio a rehabilitar y esto pues lo facilita, ¿no? Y hace también que nuestra base social sea más transversal y no sea tan militante. Ya se ha dicho, esto no es un modelo que nos hayamos inventado en Cataluña, obviamente, esto es una cosa que existe desde hace muchos años en muchos sitios del mundo y también se ha comentado previamente, ya lo he escuchado, el modelo de Dinamarca y del Uruguay. En Dinamarca, el parque total de viviendas en el país es del 8%, el 8% del parque total de viviendas es vivienda cooperativa. Si vamos a Copenhague, sabéis, si no lo sabéis, pues Dinamarca es un país que está densamente centrado en su capital, en Copenhague. Pues si miramos en Copenhague es el 33%, o sea, una tercera parte del parque total de viviendas está en este régimen, ¿no? Esto es una cosa que ya empezó hace mucho tiempo y empezó gracias también evidentemente esto no fue por convulsión espontánea, sino que hubo una fuerte ayuda pública para impulsar este modelo. ¿Y cómo fue? Gracias al derecho de compra preferente de inquilinos. Si los 60% se constituye una ley que dijo si el 60% de los inquilinos están de acuerdo en comprar el, el edificio para constituir una cooperativa, tienen derecho a ello y tenían derecho a financiación del Estado para impulsar esta compra, ¿no? El resto del 60%, el 40% si no estaba de acuerdo, pues se podía quedar en el edificio con un derecho, con un contrato de alquiler, ¿no? Por tanto, hubo un impulso público muy importante, ¿no? Y aquí es donde nos inspiramos, sobre todo cuando estamos hablando con el sindicato de inquilinas del derecho de compra preferente para cooperativizar bloques en lucha, ¿no? El otro referente que me ha gustado escucharlo, porque siempre se habla del norte de Europa cuando se habla de vivienda, de referencias internacionales en cooperativas de vivienda, pero nuestro referente que también nos gusta más es el del Uruguay, ¿no? Donde ya estamos hablando de un 3% en una lucha desde hace ya muchos años, pero que ha sido sobre todo también impulso público, ¿no? Y ahí es un modelo también en Uruguay, sobre todo que sirve para las clases populares de ese país, ¿no? Un
un movimiento de vivienda cooperativa muy asociado a la lucha y al sindicalismo, ¿no? Y que es básicamente que es el Estado el que provee suelos y el que provee patrimonio, ¿no? Y se ha conseguido gracias a la lucha colectiva, ¿no? Y por tanto es un modelo que nos inspira, ¿no?, al cooperativismo de vivienda y al movimiento por el derecho de la vivienda para tirar adelante proyectos de vivienda cooperativa que sobre todo, ¿no?, pues, satisfagan las necesidades de las clases populares, como se ha comentado previamente. En Cataluña actualmente hay 23 proyectos ya en convivencia, se están desarrollando 41 proyectos más en total, ¿vale? Sobre todo en la zona de Barcelona, que es donde hay más demanda, pero también por otras partes del territorio. Los proyectos de Sotra Civil representarían aproximadamente un 42% de toda esta globalidad, por tanto no somos los únicos, pero sí que somos un poco motor de este modelo. Y ahora os explico algunos de nuestros proyectos. Algunos datos para que lo veáis, el 77% de nuestros proyectos están calificados de vivienda de protección oficial, el 22% son libres para romper un poco esquemas, aunque la mayoría, el 60%, están desarrollados sobre patrimonio o suelo público, el 40% es suelo que nos gusta decir que hemos expropiado, ¿no?, a nivel colectivo del mercado especulativo, ¿no? Y también estamos impulsando, aunque el 70% es obra nueva, también estamos impulsando mucha rehabilitación y compra a través de la compra de compra preferente, que ahora os comentaré. ¿Y quién nos está financiando todo esto, no? Porque el acceso a la financiación es evidentemente una de las principales trabas, ¿no? Pues el Instituto Catalán de Finanzas, que sería el ICO a nivel catalán, pues y aquí ya veis que es el gran porcentaje o sea, la financiación pública es lo que está haciendo posible, sobre todo, la movilización de patrimonio privado para impulsar este tipo de proyectos. Obviamente, la banca ética y COP50 y COP57, que supongo que lo conocéis, que son las referencias del cooperativismo a la hora de financiación. También la banca ética y cooperativa de Caixa de Enginyers y el Instituto Català de Crédito Oficial, ¿no? Pues también nos ha financiado, nos está empezando a financiar algún proyecto. Eh, Antes de empezar a hablar de nuestros proyectos, ¿qué mecanismos de colaboración, de colaboración público-cooperativa estamos impulsando para daros algunas ideas, ¿no? Porque siempre se habla de la cesión de suelos o patrimonio, ¿no? Como si esta fuera la única aportación pública para impulsar este tipo de modelo, ¿no? Se puede hacer a través de adjudicación directa, porque gracias a la ley catalana de vivienda se reconoce un agente sin ánimo de lucro, que es las promotoras sociales. Sostra Civic somos una de ellas, pero también, obviamente, pues a través del concurso público podemos acceder a mucho suelo público, a patrimonio público para impulsar proyectos, que eso hace pues, que sean más asequibles para muchas personas. Evidentemente se pueden hacer estudios previos, o los estudios previos son caros y muchas veces no llegan a ninguna. O sea, es simplemente hacer un estudio previo para saber que no es imposible un proyecto. Por tanto, esto la administración también lo puede financiar, perdón. La movilización de patrimonio privado, que es el recurso que más nos gusta, a través de la compra preferente, del tanteo y retracto, que si queréis, si no lo conocéis, pues ahora podemos hablar. Y directamente, evidentemente, puede expropiar, puede comprar en el patrimonio privado una administración y cederlo a una cooperativa si no se quiere hacer cargo de la gestión, que también ya se ha comentado aquí previamente que la administración pues actualmente no quiere gestionar, ¿no? Y sobre todo, subvenciones y financiación. La Generalitat de Cataluña, gracias a nuestra lucha, está dando subvenciones directas a los socios para ayudas directas al capital, subvenciones no retornables, hasta 5.000 euros para subvencionar estas aportaciones de capital, y esto es pues un desahogo para muchas de nuestras personas socias. También a través de créditos blandos, ¿no?, como el Instituto Catalán de Finanzas, que lo que es interesante es que estos créditos blandos acaban teniendo un retorno en lo público, ¿no? Cuando la Generalitat de Cataluña nos financia a través del Instituto Catalán de lo que sería la banca pública, ¿no?, el ICF, estos proyectos
Después, o sea, en 75 años acabarán siendo parque público de viviendas, ¿no? Por tanto, es interesante porque el cooperativismo también está ayudando, ¿no? A largo plazo a aumentar el parque público de vivienda, como sabéis, pues es una vergüenza los porcentajes que tenemos en el Estado español comparado con estándares europeos, ¿no? Y obviamente también, pues, los avales, ¿no? Que se pueden hacer avales públicos, que eso, pues, también, pues, abre muchas puertas en la financiación. Y ya muy rápido para acabar algunos proyectos, supongo que conocéis los más importantes, como la Balma, ¿no? Que sería como muy parecido al de la Borda, que es un proyecto nuestro, pero que tienen, bueno, pues al ser de nueva construcción, pues tienen estas cuotas, ¿no? Que hacen muchas veces que son una barrera para mucha gente, ¿no? Sirerés es otro proyecto que también, pues, con unas aportaciones ya más reducidas, pero también, pues, aunque son muy asequibles, ¿no? Para mucho, sobre todo si lo comparamos con la compra, pero también la rehabilitación, ¿no? Como Princesa 49, que fue el primer proyecto de vivienda cooperativa de Barcelona, que fue un proyecto de rehabilitación sobre un edificio público del Ayuntamiento de Barcelona. Es una rehabilitación, pues ya reduces bastante, ¿no? Estas aportaciones de capital, pero os voy a presentar otros proyectos que a lo mejor no son tan conocidos, pero que tienen mecanismos que han ayudado a reducir bastante las aportaciones de capital, ¿no? Claumestra, aparte, es un proyecto muy interesante, zona periurbana en Sant Cugat del Vallès, en un barrio que es La Floresta, que está en medio de un parque forestal y que a través de la lucha, ¿no? Pues esto eran las antiguas casas de los maestros del pueblo, ¿no? Que estaban abandonadas, se ocuparon para pedir que se hiciera vivienda social. Sostre Cívic medió entre el ayuntamiento y el movimiento Ocupa, que reivindicaba el derecho a la vivienda, y se ha conseguido rehabilitar, ¿no? Lo que veis en la foto actualmente, en una vivienda cooperativa en cesión de uso, ¿no? Lo interesante de este modelo, estamos hablando de que aquí la aportación de capital media no llegó a los 8.000 euros y que están pagando una cuota de uso media que no llega a los 500 euros, ¿no? En una zona de urbanizaciones con piscinas, o sea, os podéis imaginar el precio de la vivienda aquí, ¿no? Lo interesante de este proyecto es la autoconstrucción. Para conseguir reducir las aportaciones de capital inicial, fueron los socios los que asumieron mucha parte de la autoconstrucción, sobre todo las fases de construcción que no requieren unos conocimientos profesionales muy altos, ¿no? Como podéis ver, pues aparte muy divertidos y muy desestresantes, como las demoliciones de bloques, también las instalaciones de cocinas y pinturas, acabados, etcétera, ¿no? Esto es gracias también a que tenemos una constructora propia, ¿no? Que evidentemente, pues, se atrevió, ¿no? A hacer esta fase asistida de autoconstrucción que ha reducido bastante estas aportaciones de capital. También el proyecto de la Chicoira en Olesa de Montserrat. También es un proyecto interesante. En el 2008, con la crisis de la vivienda, una constructora, promotora, acabó en bancarrota y dejó este esqueleto, este dinosaurio, ¿no? Que supongo que en Madrid, pues, todavía hay muchos, ¿no? Como en muchas partes de España, ¿no? Pues la crisis inmobiliaria provocó eso, ¿no? Porque muchas entraron en bancarrota y dejaron esto ahí a medio construir. El cooperativismo lo ha recuperado y lo ha convertido en una vivienda cooperativa en cesión de uso, con un proyecto muy parecido a lo que podía ser de nueva construcción, pero con unas aportaciones de capital bastante asequibles, ¿no? De 13.000 euros de media la aportación de capital y unas cuotas de uso medias también alrededor de los 300 euros. Eh, en la sala también era una promoción acabada, pero que la promotora también acabó en derrota. En este caso ya estaba acabada la obra, solo había que hacer una rehabilitación energética para que fuera un edificio más sostenible. Y en este caso fue el Ayuntamiento de Calonja. Estamos hablando de un municipio turístico en la Costa Brava, y que nos dijo, oye, nosotros como ayuntamiento estamos dispuestos a comprar esto, pero no tenemos recursos para gestionarlo, pero la condición es que queremos que sea exclusivamente para gente joven, ¿no? Que es la que nos está marchando del municipio porque no encuentra una oferta de alquiler asequible, ¿no? Y por tanto, pues el ayuntamiento compró esto, lo cedió a la cooperativa y
Y entonces, exclusivamente, es la primera vivienda cooperativa exclusivamente para gente joven menor de 35 años del municipio, ¿no? Las aportaciones medianas están alrededor de los 9.000 euros, pero se reservaron también algunos edificios, perdón, algunas unidades, creo que eran 4 o 5 unidades, para personas con recursos especialmente bajos, de gente joven, y en ese caso solo tienen que hacer una aportación de capital de 1.000 euros, ¿vale? Que entonces el resto lo ponía el ayuntamiento. Entonces ya entramos en la fase de los pisos que compramos a través de lo que en la ley de vivienda de Cataluña se habla del tanteo y retrato, que es el derecho de compra preferente, ¿no? Que son esos edificios que ya están acabados, que los adquieren fondos, bancos, cajas que lo que dice la ley es que las administraciones públicas o las promotoras sociales, que así catalogadas por la ley, en este caso Sostre Civic somos una de ellas, podemos tener derecho de compra preferente de esos edificios por el mismo precio que tienen los bancos y los fondos, ¿no? Entonces, esto nos facilita entrar a comprar una serie de patrimonio que es a precio muy asequible, ¿no? Y por tanto estamos hablando aquí en Manresa, por ejemplo, de un edificio de unas 12 viviendas, que entonces estamos hablando de un edificio que hay que hacer una intervención muy mínima, de a veces de rehabilitación energética, que estamos hablando de aportaciones iniciales de que alrededor de los 2.000 euros, ¿no? Y unas cuotas mensuales también muy por debajo, en este caso, no sé si lo veis aquí, pues son 350, 380 euros de cuota mensual al mes, por tanto, muy por debajo del precio de la vivienda, ¿no? De esta manera tenemos otros proyectos en Valls, ¿dónde más? Bueno, hay aquí un poco los proyectos en Terrassa, en Valls, en Manresa, en Martorell, en Palafrugell, en Sant Joan de Vilatorrada. No en todos, pero en muchos de estos proyectos ha colaborado también la administración. ¿Y de qué manera colabora la administración? Pues hace una aportación de dinero, una subvención que nos facilita la compra de esta vivienda. A veces también hemos hecho compras conjuntas, ¿no? Y el retorno público en este caso es porque se reservan algunas de estas viviendas para la mesa de emergencias de vivienda del municipio, ¿no? Y por tanto hay una combinación en estos edificios entre socios cooperativistas y pisos de inclusión para personas que están en emergencia social, que obviamente están gestionadas por el ayuntamiento, no son socias de la cooperativa, pero pueden acceder a una vivienda cooperativa y participan de la vida cooperativa como si fueran un socio más, pero no tienen que hacer estas aportaciones de capital y en muchos casos ya el ayuntamiento hace frente incluso de estas cuotas mensuales, ¿no? Hasta que salgan de esta situación de emergencia, ¿no? Y por tanto también es una manera, ¿no?, de que el cooperativismo colabore también para facilitar el derecho a la vivienda, ¿no?, a muchísimas personas. Y ya con esto acabo, perdona si me he alargado un poco, pero quería responder un poco a todas las demandas que me habéis hecho. Muchas gracias, José. Entonces pasamos un poco a Berta, que va a hacer exactamente lo mismo, ¿no? En Madrid es igual. Hola, buenos días. Muchas gracias bueno, pues por invitarme, por pensar en mí. A mí me hace muchísima ilusión estar aquí. Yo vivo en El Paraíso, entonces estoy en Entre Patios, Las Carolinas, en Usera. Y tengo que reconocer que muchas veces he vivido esto con un poco de vergüenza, decir, joder, con lo mal que lo está pasando a la gente, resulta que yo vivo en El Paraíso. Pero de un tiempo a esta parte, mis compañeras, mis vecinas me han convencido de que lo tengo que vivir no con vergüenza, sino con responsabilidad. Y pues aquí estoy, ¿no?, para ver cómo podemos hacer que después de esta fase tan exigente de trabajo de la autopromoción, ¿no?, que no me voy a extender en ello, pero es mucho lío, de muchas reuniones, muchísimas asambleas, investigar un montón, ver cómo podemos hacer nosotras más, y esto nos ha tenido en un pozo durante 6 años, pero cómo podemos retomar esta idea que tenemos en los genes de Entre Patios, que es que Entre Patios es un mecanismo para frenar con esto de la especulación de la vivienda, y es nuestra aportación, nuestro granito de arena para defender el derecho a la vivienda, ¿no? Entonces, ahora que ya parece que, por lo menos en Las Carolinas, en Vallecas
les queda un poquito más, pero en las Carolinas estamos sacando la cabeza de esa fase, pues queremos un poco retomar estas alianzas que siempre hemos soñado. Cuando empezamos con esto de buscar una vivienda, muchas estábamos en cooperativas de vivienda joven, os estoy hablando de hace 25 años, o en movimientos de otro tipo que luchaban por el derecho a la vivienda, y después la vida nos ha llevado a esta solución, que es una cooperativa en derecho de uso, pero no hemos perdido esta idea de que lo que queremos hacer es luchar por el derecho a la vivienda, ¿no? Entonces, aquí yo vengo a hablar de especialmente qué es esto del derecho de uso, cómo lo hemos concebido en Entre Patios, que hay otras maneras de verlo, pero no muy distintas. Entonces no voy a hablar de Entre Patios ni de nuestra historia, si a alguien le interesa mucho luego en la comida podemos hablarlo, sino me voy a centrar en qué es esto del derecho de uso, ¿no? Es una forma de tenencia de la vivienda que hace que la vivienda sea un bien colectivo y que las personas socias, a través del pago de una cuota, puedan disfrutar de manera no vitalicia, sino hasta que decidan, o sea, hasta que decidan de una vivienda. Entonces, la vivienda es de la cooperativa y además en Entre Patios, en Sostre Civil son muchas las cooperativas. En Entre Patios, cuando surgimos, pensábamos que íbamos a tener un edificio, entonces nuestros estatutos han puesto mucho hincapié en que si en algún momento unas generaciones futuras decidieran vender el edificio, que lo tengan muy difícil, porque nuestra intención es que ese edificio siempre sea colectivo y no se pueda especular con él. Pero la persona socia que paga el derecho de uso tiene totalmente agencia, como si la casa fuera suya, decide sobre la casa colectivamente, ¿no? Tenemos nuestras asambleas, decidimos sobre el edificio. Entonces, nos parece que esto es muy importante porque es lo único que no es asumible por el capitalismo, ¿vale? En Entre Patios tenemos una pata ambiental, esto el capitalismo ya se lo ha quedado, ¿no? Ya todas las casas nuevas tienen que tener paneles solares y además tienen que tener una eficiencia energética de la releche. Entonces, esta pata del ecologismo, el capitalismo ya la ha asumido de manera muy deficiente para quienes somos ecologistas, pero ya se la ha apropiado. Tenemos otra pata que es lo comunitario, entendido como el apoyo mutuo. Esto también es bastante asumible por una parte del capitalismo, ¿no? Porque yo cuando enseño el edificio a mis compañeros de trabajo, que para nada son así sospechosos de izquierdistas radicales, pues a todos les gusta lo de que haya espacios comunes, que nos veamos los viernes en la sala de arriba. Esto también es apetecible, ¿no? Porque luego tú tienes tu espacio privado y te vas a tu casa, pero lo que no es asumible en absoluto por el capitalismo es el derecho de uso, que es que tú pagues por algo que no es tuyo exclusivamente, sino que es una propiedad colectiva. Y que si tú decides irte, te vas y se queda ahí. Tú no te lo llevas, ¿no? Entonces, a mí esto es lo que me parece que es transformador del derecho de uso, ¿no? ¿Qué ventajas tiene el derecho de uso para las personas que formamos parte de las cooperativas? Pues por un lado nos da estabilidad, que esto es hasta que uno quiera o que la vida le embarque por otro lado. Y creo que, bueno, hay gente que es capaz de vivir con muchísima incertidumbre, pero a la mayoría nos apetece, a otra cosa es que podamos, vivir con cierta estabilidad, ser dueñas de nuestras decisiones. Y esto tiene muchísimo que ver con la vivienda. Por supuesto, con la vivienda muy precaria no se puede tener estabilidad, pero que con el alquiler normal tampoco. Cada X tiempo estás ahí agobiado, si me van a renovar, no me van a renovar, en qué condiciones. Y esto no nos pasa porque la cuota por estatutos no es especulativa y además no, pues, se decide en asamblea las posibles subidas. Hago un paréntesis. Ahora estamos en un periodo especial porque la cuota coincide con lo que tenemos que pagar de hipoteca. Entonces, el Euribor sí que nos pega unos sustos que no veas, pero esto es un periodo cuando el edificio esté amortizado y esto no será así. La cuota la decide la asamblea
y obviamente no va a ser especulativa, ¿no? Ya os digo, el paréntesis es grande, va a ocupar probablemente toda mi vida, ¿no? Porque nos quedan 27 años de hipoteca, pero lo ideal es que esto no sea así, y es así porque en Madrid estamos empezando, pero cuando el parque de viviendas en derecho de uso esté más avanzado, las generaciones siguientes pues tendrán una cuota social, no una cuota que la marca el banco con sus lógicas, ¿no? De hecho, en primicia, hay una comisión ahora mismo montada que está experimentando ya ahora cómo conseguimos desvincular hipoteca de cuota de uso. O sea, que no es igual, no tardamos 27 años. Sí, bueno. Después también para las personas que somos socias es algo empoderante en el sentido de que tomamos decisiones conjuntas, nos abre muchísimo la mente, aprendemos un montón, pues lo que hace el asamblearismo, que esto es muy bueno, y además nos da una base de sostén social y de apoyo mutuo que creo que en los tiempos inciertos que se avecinan, pues es un bien en sí mismo, ¿no? ¿Qué ventajas tiene para el colectivo? Bueno, pues que las personas socias estamos claramente muy comprometidas con el proyecto, porque es nuestra vida, es donde estamos, es donde te refugias, donde crecen tus hijas, y esto hace que tengamos un nivel de compromiso muy alto y un nivel de apoyo. Entonces yo creo que en general, hasta donde yo he visto, y si no, quienes estáis en colectivos de este tipo, pues me corregís después, somos colectivos fuertes, ¿no? Con una estructura bastante fuerte y con una capacidad de trabajo y de creación de ideas bastante alta, ¿no? Es verdad que esto no depende solo de estar en una vivienda así, sino de que tenemos unas condiciones vitales pues estables, ¿no? Que eso podemos hablar después sobre ello, ¿no? Y a la larga, una vez que se paguen las hipotecas, una capacidad económica mayor. O sea, que esto de que la suma de las partes no es exactamente una suma, sino que multiplica, vale para el trabajo y vale para lo económico en un futuro. Ventajas sociales más que trascienden el colectivo, pues que la vivienda no es especulación y es muy altamente difícil que lo sea. No es imposible, la ley española permite que si nos ponemos de acuerdo todos podamos vender el edificio, pero es bastante difícil. Y luego se generan apoyos mutuos, una cultura de colectivo y una cultura comunitaria que excede con mucho otros sistemas, ¿no? Habría que ver si a lo social, o sea, desde mi punto de vista, esto es un bien social que no se puede discutir, pero creo que está muy lejos de la cultura social mayoritaria, ¿no? Que esto pues podríamos hablarlo mucho, ¿no? Y además creo que si hubiera en Madrid una colaboración público-privada como hay en Cataluña, pues tiene la ventaja de que el derecho de uso impide enajenar bienes públicos, ¿no? Porque ¿qué es lo que pasó con la vivienda de protección oficial? Pues que antes lo ha mencionado Pablo, ¿no? Que hubo aquí en los 80 y 90, pues que una vez que tú habías pagado tu cuota te dejaban comprar la vivienda y luego se liberalizó y todos esos bienes públicos pues han acabado en el mercado privado y han inflado la burbuja de la vivienda. Con este modelo eso no es posible, porque la vivienda no es tuya. Tú tienes derecho sobre ella, decides sobre ella, te vas cuando tú quieras, no cuando te obliguen ni cuando cumplas una edad, pero no la puedes vender. ¿Qué desventajas, o más que desventajas los voy a llamar retos, veo? Pues que se necesita para que sea medianamente asequible el apoyo de la administración, y la administración aquí, vamos, ni siquiera con el Ayuntamiento de Carmena estuvimos ni medianamente cerca de recibir un apoyo institucional para esto. Sí, hay muchísima diferencia, si veis Sostrecht Civic, ¿no? La situación de Cataluña y la de Madrid, pues es que hay una diferencia abismal. No solo en cesión de suelo, sino también pues, en avales, en subvenciones, para que la cuota inicial no sea un problema, porque claro, yo veía las cifras y para quienes tenemos empleo estable no son muy altas,
pero quien no tiene capacidad de ahorro porque tiene unos empleos muy inestables, siguen siendo altas. Entonces se necesita que haya un apoyo de la administración fuerte para hacerlo asequible. A día de hoy, entre patios, no es asequible, yo no voy a engañar, ¿no? Pero yo creo que esto no está tan, o sea, está muy lejos de la voluntad política, muy lejos de la cultura general, pero si nos parece aceptable lo que decía Pablo Carmona al principio, de cómo la ley de vivienda está planteando apoyos para familias de clase media para que no se caigan del mercado inmobiliario, pues a lo mejor no es tan alejado conseguir dar la vuelta a eso y decir, bueno, si tú puedes subvencionarle a una familia ¿cómo se llama esto? La cantidad inicial, capital inicial para comprar una vivienda, ¿por qué no vas a poder subvencionar a una familia el capital social de entrada en una cooperativa de derecho de uso? Es solo un cambio de mirada, ¿no? O si a la administración le parece bien subvencionar con 100 euros o 100 y pico la cuota de los bachilleratos en un centro público, privado, porque eso es dinero para las clases más altas, ¿por qué no le va a parecer bien dedicar 100 euros a una familia que no puede pagar la luz en su cooperativa de vivienda, ¿no? O sea que yo creo que no es tan, o sea que hay una pelea enorme y nos falta mucho, pero que no es tan descabellado. ¿Qué desventajas tiene a nivel individual? Pues que nos toca hacernos un trabajo personal de rompernos las lógicas capitalistas que tenemos en la cabeza, que son muchas, y esto pues es un trabajito que nos tenemos que hacer, o sea, no se hereda, y para quienes somos madres y padres esto es como, hostia, voy a dejar a mi hijo o mi hija sin nada, ¿no? Para después. Y bueno, pues no, sin nada no, les dejas sin una casa, pero les dejas con una red maravillosa, con unos aprendizajes estupendos, con unas habilidades fabulosas. Entonces, bueno, pero también hay que hacer ahí una labor muy grande con la clase media, que tenemos la idea de que la vivienda es nuestro colchón para el futuro. Y no hay que perder de vista, en un contexto como en el que estamos, de deterioro de lo público, que este miedo al futuro pues existe y es algo con lo que tenemos que contar a la hora de intentar extender el modelo, ¿no? Y luego, en los proyectos que nacen en un sitio donde no hay apoyo institucional, el esfuerzo económico y el trabajo es muy grande los primeros años. Vamos, que hay que echarle muchísimas horas, ¿no? Para el colectivo, ¿qué retos hay? Bueno, pues mi experiencia es que hemos partido con un grupo muy cohesionado, aunque luego se han sumado más gente, pero había un núcleo muy cohesionado. Entonces me pregunto cómo sería esto si la gente no está cohesionada de partida, ¿no? Y aquí a lo mejor los de Bloques en Lucha pues tenéis muchísimo que aportar, ¿no? Porque vosotros intentáis que se genere esa cohesión en un colectivo que no estaba previamente cohesionado, ¿no? Y bueno, a mí me parece ahí que esto es un reto. ¿Cómo sería vivir en derecho de uso con asambleas, decisiones que te implican mucho si no estás cohesionado o no lo has escogido así desde el principio? Y luego, a nivel social, creo que el reto está en inventar fórmulas interclase social, no me gusta la expresión, pero creo que se puede entender, que no sean paternalistas, ¿no? Que si cedes porque el ayuntamiento lo manda así 3 espacios o 5 o los que sean para personas de renta muy muy baja, muy vulnerables, pues esto hay que ensayarlo, no lo hemos hecho. No sé si me estoy explicando, ¿no? Que ahí hay un reto que hay que ponerle nombre, hay que verlo y creo que es importante, ¿no? Aquí creo que la PA tiene muchísima más experiencia, ¿no? De colaborar entre gente que ha entrado ahí por ideología, que a lo mejor no era su primera necesidad, pero se lo cree, y gente que es su necesidad y que a lo mejor la ideología la tenía o la ha ganado después, ¿no? Entonces, evitar lógicas paternalistas o clientelistas, bueno, pues ahí hay toda una exploración que hacer, ¿no? Romper estas barreras psicosociales, no sé cómo llamarle, qué nombre ponerle, pero creo que ahí tenemos muchísimo que hacer, ¿no? Y bueno, para la administración tendría que romper con esta cultura especulativa
Y para que os hagáis una idea, yo cuando os estaban dando antes las cifras, bueno, pues porque estoy en Usera, que es donde vivo, trabajo, pues hace poco me he enterado de que una habitación subalquilada en un piso está rondando los 600 euros en Usera, ¿eh? Y en 400 en Leganés. Entonces, es verdad que esas familias que están fuera totalmente del mercado, que nunca van a poder hablar de esto, bueno, hacen un esfuerzo económico que supone un sufrimiento brutal y a lo mejor desde las cooperativas, con imaginación, con voluntad, podemos diseñar fórmulas en las que esto no sea así por explotación entre humanos, ¿no? O sea, bueno, y para eso estamos, ¿no? Para aprender de quienes tenéis una experiencia de la lucha en la calle, de la lucha codo con codo con quien tiene el problema en primera persona y quienes pues hemos acabado por otros derroteros, pero que tenemos este gen de querer que la vivienda de verdad sea un derecho. Vale, pues con estos parámetros que hemos arrancado en este, o sea, ya habríamos intervenido en los dos bloques, bloque de luchas, bloque de derecho de uso, y con esta parte así final, ¿no?, en la que vislumbramos la gente que está en los márgenes de los márgenes, la gente que está en los márgenes y que está pagando 400 y 500 euros por una habitación, ¿vale?, que ya es más de lo que pagamos en varias de las cooperativas, ¿no? Vemos los precios que está marcando en Sostre o los que tenemos aquí en Madrid y eso está por encima de lo que estamos pagando mensualmente muchas de nosotras, ¿no? Vemos las ideas que se han planteado y ahora es por filas, o sea, vosotros dais la vuelta y charláis un poco con ellas. Vosotros dais la vuelta y charláis con ellas. Os dais la vuelta, charláis con ellas, habéis comprendido la dinámica, ¿no? En dos filas y aquí igual, estas dos, estas dos, estas dos y estas dos. Tenéis 15 minutos para pensar en cuáles son las preguntas o retos que querríais ahora lanzarle a la mesa, ¿vale? Charo os va a pasar un papel a cada fila y las que tengan dos preguntas las escriben. Si no las tienes, escuchad las de los demás. Un par de preguntas.